Primero quisiera darles las gracias a todos por estar aquí. Este es un proyecto muy importante que hemos estado trabajando un buen rato y cada vez que hablamos sobre cuestiones del clima, bueno, la gente dice, bueno, ¿cómo lo van a financiar? ¿Cómo vamos a mover las cosas, adelantarlas? Y todos sabemos que necesitamos encontrar un modo. Entonces, gracias por estar aquí. Soy el director de la RCPA y ahora se lo paso a mi colega en el comité ad hoc, nuestro vicedirector, el supervisor Hopkins, ella o él. No sé quién es. Supervisora. Supervisor. Gracias, señor Roberts. Que voy a compartir el propósito de esta reunión. Primero, queremos que sepan que estamos, de hecho, estamos hablando en serio de buscar financiamiento para lo que de veras es la crisis más grande de nuestra vida, de nuestras vidas. Tenemos un sentido de urgencia y queremos mover, adelantar aquí las cosas. Si reviso las cosas, cuando los políticos hablan sobre el cambio climático, parece que todo el mundo le importa, pero no hemos visto las acciones que queremos. ¿Cómo va a ser diferente de cualquier otro comité o cualquier otra reunión o proceso y que ya hemos tenido todos juntos? Tenemos una meta, tenemos un cronómetro, está todo ya pensado y lugares locales para financiar y ojalá eso lleve a otras cosas para de veras cambiar las cosas y llevarnos a neutralidad la 2030. Lo que está muy bien es que tenemos RCP que está empezando con esto, los condados, las ciudades, todos están en la mesa yendo hacia la misma meta, pero el segundo propósito de esta reunión es que queremos que ustedes también lleven un poco este proceso y por eso están ustedes aquí para que les digamos que queremos que ustedes se junten a estos, se metan a estos comités, estas reuniones, vean la estructura que tenemos para ver diferentes focos de financiamiento. Queremos que participen y que lleven este proceso que va a ir en algún momento para la junta de directiva para tomar estas decisiones. No hemos decidido cuestiones financieras todavía. Mucha gente me ha preguntado, esa va a ser la fase 2. Primero tenemos que ver qué es lo que queremos en este proceso, qué es lo que queremos llevar a cabo. Y con esto se lo paso a nuestro equipo para que empiecen. Vamos a cambiar de lugar. ¿Puedes ver el canal de interpretación? Siempre me siento un poquito como, ya está. ¿Ya está? Te oigo aquí, Quisiera hablar ahora de darle las gracias a todos por estar aquí. Estoy muy agradecida por su liderazgo. No pudiéramos hacerlo sin nuestros políticos que hemos elegido para hacer este trabajo que tiene que ver con clima. Yo me llamo Tania Mera y soy la directora para la RCPA de estos programas y quisiera empezar simplemente con algo de fondo para que sepan cuál es el esquema de RCPA ha puesto en el sitio para poder proceder aquí. Muchos de ustedes han oído algo de esta información sobre estrategia, pero quiero estar segura que estamos todos lo mismo. Entonces pasemos por favor. Bueno, primero paso al calendario, aquí a la agenda. El propósito de la reunión ya hemos visto. Yo voy a repasar la meta y luego se lo paso a la señora Smith o supervisora Smith para hablar sobre qué es lo que hemos hecho hasta ahora para lidiar con esto y vamos a empezar vamos a terminar un poco con cómo vamos a participar, qué vamos a hacer. Queremos que al final de esta noche se puedan registrar para una de las cosas disponibles. En torno a nuestras metas para el clima, empezando con el 2019, aquí tenemos resoluciones de urgencia que reconoce la crisis climática que tenemos delante. La adopción y se adoptó una resolución y después de esa adopción de esa resolución, nuestra junta de directiva ha estado desarrollando una estrategia de clima para ver cómo vamos a llegar a neutralidad de carbono para 2030. Este cronograma muestra un poquito cómo ha cambiado todo a través del tiempo y pueden ver que en general nos está yendo bien. No está siendo lo rápido que debería de ser, pero
En 2020 tenemos el inventario y reducimos casi 23% antes de los niveles de 1990, entonces está muy bien. Pero nos falta hacer mucho más. Esta línea verde clarita, no sé si la ven, pero esto muestra un poquito lo que tenemos que hacer si vamos a llegar a nuestra meta en 2030. Y quizás se preguntan, bueno, ¿por qué va hasta cero? ¿No debería de ir a cero? Bueno, idealmente sí, pero reconocemos que la meta de dejar de quemar esto no va, que no creemos que podamos llegar al cero en 2030. Entonces, lo que ven aquí, bajando al nivel de los 90, llegar yendo hacia el cero, es lo que vamos a hacer, sacando el carbono a través de secuestrar el carbono. Esa es la meta. El próximo, lo próximo vamos a poder ver parte de lo que es nuestra estrategia, que consiste de varias iniciativas claves: el transporte, edificios y lo que llamamos tierra y agua. Y para apoyar esta meta, la estrategia tiene varios objetivos para poder llegar a esa meta que tenemos. Y entonces empezamos enfocándonos en cuestiones de transporte y edificios, porque esos son los que emiten más. 2020, nuestro transporte era 58% de las emisiones totales y edificios 23% de las emisiones totales. Entonces, esos son los sectores mayores de emisiones que tenemos que lidiar con eso. Y luego, tierra y agua, probablemente pueden imaginarse que por los títulos sobre proteger y que suban lo que tenemos de carbono, tiene que ver con nuestros servicios para poder limitar poder tener reservas de carbono y no tengamos toda esa liberación de carbono en la atmósfera. Y lo más importante, van a ver ahí en la parte más abajo aquí de la diapositiva, vemos equidad y justicia. Participación comunitaria. Por eso estamos aquí todos. Es para que podamos asegurarnos de que al proceder aquí en estos próximos años, estemos incorporando precisamente estos elementos al trabajo que estamos haciendo, para que no se quede nadie atrás. Ahora pasemos al próximo. Quisiera compartir un poco más sobre esto. Primero, transporte. Y quiero decir que este es uno de nuestros retos más grandes. Tenemos 3 estrategias aquí y para reducir la contaminación del transporte tenemos que hacer todas estas cosas. Tenemos que reducir la cantidad de kilómetros que manejamos, ir de coches que usan gasolina a emisiones, a lo que no tiene emisión, y necesitamos nuevos fondos para financiar lo que queremos hacer. Esta campaña que tenemos de conducir menos es para hacer que sea más fácil y seguro manejar en el condado con menos emisiones. Y esto incluye implementar mejores caminos para bicicletas, para caminar, acción cero en el resto del condado y claro, mejorar nuestros servicios de transporte para que puedan haber alternativas a manejar los coches. Y nuestra colaboración sería para, por ejemplo, usar de bicicletas a otros tipos de transportes cuando no lo podemos evitar y pasar a vehículos de pocas emisiones. Esta estrategia es muy importante para que estas opciones estén disponibles para todos en la comunidad, no solo los que pueden comprarse un vehículo eléctrico, para que puedan ser todos parte de esta estrategia, para que estos vehículos puedan costearse, para ver mejor movilidad, mejor transporte. Han visto las patinetas en Santa Rosa. Ese tipo de opción pesa menos y tenemos que hacer eso con más éxito. Nuestros autobuses, nuestros vehículos de construcción, de arriba para abajo. Necesitamos electrificar todo eso y finalmente el banco de mitigación de kilómetros recorridos por vehículos. Eso va a ser complicado implementar, pero esto tiene que ver con nuevos fondos para financiar estos nuevos sistemas. Entonces, esa es nuestra cuestión. Este es el sector de transporte. Lo próximo es edificios. Aquí necesito
electrificación de los edificios, no tengo una campaña para que todas las viviendas y los edificios tengan electricidad, y los edificios necesitamos dejar de utilizar la gasolina. Hemos adoptado ordenanzas que requieren la construcción eléctrica, y esto se está acercando a los requisitos de construcción de electricidad 100%. Y también necesitamos aumentar la eficiencia energética de los edificios, y nuestros edificios actuales son el mayor desafío, y para poder hacerlo de una manera equitativa. Y estas acciones se van a tomar para todo tipo de edificio, y los gobiernos locales están buscando cómo electrificar los edificios municipales, así como los residenciales y comerciales. Y en segundo lugar, mejorar el suministro de electricidad. Hemos hecho mucho progreso. Hemos progresado en mejorar el suministro eléctrico. Por eso se han reducido nuestras emisiones en un 49% desde 1990, y vamos a seguir hasta que tengamos energía 100% limpia. También quiero felicitar los servicios eléctricos de Hillsburg, quienes están tomando pasos similares. Y por último, en esta área, quiero señalar que tomar acciones en cuanto al transporte no solo es importante para las emisiones, es crítico para la salud de nuestra comunidad. Los edificios actuales, si uno está usando una estufa de gas para calentar sus comidas, es importante cambiar a una estufa eléctrica. Hay vehículos que siguen emitiendo contaminantes, y el uso de bicicleta, caminar, usar el tránsito público son estrategias críticas. Por último, quisiera repasar por el agua y la tierra. Esta se trata de tomar acciones que mejoran la salud de los ecosistemas para seguir capturando el carbono y brindando los beneficios como la recreación, los suelos saludables, la resiliencia ante la sequía. Hay 3 estrategias: proteger las reservas de carbono existentes con la gestión de vegetación de los bosques para reducir el riesgo de incendios, mitigando la pérdida de ciertas plantas, secuestrando el carbono. El aumento de las reservas de carbono requiere muchas estrategias, como los distritos de conservación de recursos. Aquí tenemos un equipo que se dedica a esto, y ya están haciendo mucho trabajo para desarrollar los planes, que son las maneras en que los tenientes, los propietarios, pueden mejorar sus suelos. Esto se ha demostrado que mejora el secuestro del carbono. Y por último, necesitamos asegurar más recursos para hacer este trabajo necesario. No solo el financiamiento, sino que la fuerza laboral capacitada para implementarla, los materiales crudos, las plantas y todo eso. Ese es el tercer punto. Como pueden ver, al repasar estas estrategias, tenemos mucho trabajo que hacer para cumplir nuestras metas del 2030, y necesitamos que participe toda la comunidad, así como conseguir financiamiento. Antes de dar la palabra a Susan Smith, quien va a explicar cómo ustedes pueden participar, vamos a compartir un breve video. Y tendremos tiempo al final para preguntas.
Somos una coalición de jurisdicciones en el condado de Sonoma. Las ciudades... Perdón, por favor. Están tratando de reducir las emisiones en el condado. La mayoría de las comunidades no tienen esta autoridad conjunta. Estamos a la vanguardia de las comunidades de California, estudiando los impactos del clima y también encontrando soluciones creativas. En este momento tenemos planes excelentes, pero para implementarlos de manera equitativa, y resolver estos desafíos, necesitamos financiamiento. Es imposible vivir en el condado de Sonoma y no estar impactados por esto. Las personas que han perdido sus hogares o esa incertidumbre que sentimos cuando cambia el clima y viene el viento. Todos sabemos lo que son los apagones por motivos de seguridad pública y sentimos el impacto y el costo. Y aprobamos una medida de impuestos para tener una fuente de ingresos que nos ayudarán a resolver el cambio climático. O vamos a esperar y gastar ese mismo dinero tratando de ayudarles a las personas a recuperar lo que ya han perdido. No solo tenemos más intensidad y frecuencia de incendios, pero también inundaciones y sequías. Parece una contradicción, pero vamos a tener más ríos atmosféricos en el invierno que pueden causar inundaciones en grandes partes del condado y a la misma vez insuficiente lluvia. No importa si las personas no lo implementan. ¿Qué está dispuesta a hacer la comunidad y como individuos y como organizaciones? Necesitamos enfocarnos en la resiliencia, el fortalecimiento de las casas para que las personas estén preparadas para los incendios. No solo se trata del transporte, la mitigación, la gestión de vegetación. Se trata de electrificar nuestros hogares para reducir las emisiones en los lugares donde vivimos y trabajando y también reducir el uso de agua. Hay varias maneras en que las personas pueden hacer el trabajo. A veces esto cuesta dinero y mientras más caro sea, tendrá más impacto en las comunidades con menos recursos. Entonces, a medida de que seguimos por este camino y los implementamos, tenemos que asegurarnos de que puedan participar todas las voces en este proceso y que nos digan ustedes qué necesita nuestra comunidad para resolver estos desafíos de tal manera que satisfaga las necesidades y el tiempo en que vivimos. Una de las peores cosas del cambio climático es que impacta a las personas menos preparadas para ser resilientes. Cuando uno ve los impactos del cambio climático, las comunidades desfavorecidas son las más afectadas. Con este financiamiento podemos hacer inversiones equitativas. Uno de los impactos del cambio climático y cómo estamos estudiando y implementando los planes al crear una comunidad más resiliente, donde todos nos podemos sentir emocionados de criar a nuestros hijos y sentir que el condado de Sonoma es sostenible y resiliente. Yo quiero invertir en el condado de Sonoma para que sea un lugar hermoso y resiliente para las futuras generaciones, donde los niños puedan ir a la escuela a pie o en bicicleta y donde uno no tiene que manejar para trasladarse. Muchas veces los presupuestos de las ciudades, especialmente las pequeñas, tienen pocos recursos y aunque tienen el deseo de ser parte de la solución climática, muchas veces no tienen los recursos para la implementación. Al financiar a través de la RCPA, esto nos va a permitir reunir las mejores ideas y ayudar a todas las jurisdicciones del condado a ser parte de las soluciones.
creo que el futuro del condado de Sonoma es fantástico. Hay muchos desafíos, incendios, sequía, inundaciones, y la pasión que tenemos y la creatividad que tenemos es lo que nos va a ayudar a avanzar. Todos compartimos estos y todos creemos en crear un condado de Sonoma vibrante y resiliente para las futuras generaciones. Me llamo Susan Smith, soy la directora ejecutiva perdón, no se le escucha. Hay varias cosas que quería mencionar. El cambio climático no se trata de una política aquí en el gobierno local. Eso lo hace más interesante, pero muy desafiante también, especialmente cuando uno trata de determinar qué hacer y cómo hacerlo de la manera más efectiva. La otra cosa que es especial del condado de Sonoma es qué tan dispuesta está nuestra comunidad a financiar lo que les importa y a saber que su gobierno local va a responder y escucharles cuando hablan de sus prioridades y ser eficientes y efectivos en la entrega de soluciones cuando confían en nosotros. Lo hemos visto con las bibliotecas, con el espacio abierto, con la salud mental. Creo que es un testamento a nuestra comunidad de estar dispuestos a financiar nuestros valores. Esto viene con mucha responsabilidad. Y para poder escuchar de la comunidad y darles lo que necesitan y desean, ha sido mi placer hacerlo por lado del transporte y me emociona la oportunidad de hablar con la comunidad en mayor profundidad de cómo podríamos hacer algo similar para el clima. Hemos creado una estructura con las 3 áreas de las políticas porque todas estas políticas son un desafío, pero estas 3 categorías, transporte, edificios y agua y tierra, son donde se puede tomar acción a nivel local. Y el mejor uso si tenemos la oportunidad de usar fondos locales. Empezamos con este concepto. Este diagrama es para enseñarles cómo lo hemos determinado de una manera estructural. El enfoque es el trabajo de algunos comités. Somos una entidad de gobierno y por lo tanto tenemos procesos, pero la idea es no decir que este es un comité de 7 personas y estas son. Estos comités están abiertos para cualquier persona que quiera participar en estas iniciativas. Y lo que mencionó Tania es el papel de la justicia ambiental y asegurar que los comités representen a nuestra comunidad, pero que también reciban la capacitación en cuanto a la justicia ambiental. Vamos a brindar recursos a los comités para garantizar de que estemos haciendo un buen trabajo para que la justicia ambiental se incorpore a estos procesos. Encima de este trabajo de los comités está el comité directivo, integrado por los principales o los directores de los comités y el personal de la RCPA. Y si alguien quiere más detalles, todas las ciudades y el condado se juntan en una entidad gubernamental con un miembro del concejal de cada ciudad y la junta de supervisores. Y esa es esta entidad donde compartimos y desarrollamos e implementamos políticas y prioridades. La junta de la RCPA está arriba
Y esta es la entidad que tiene la autoridad para considerar ingresos de impuestos y el mecanismo de financiación, como mencionó la supervisora Hopkins, pero también para desarrollar un plan de gastos. ¿Qué es lo que más queremos hacer? ¿Y cómo podemos utilizar los dólares locales y aprovecharlos? Esa es la estructura. Y también quiero mencionar que aquí al lado están nuestros socios gubernamentales. Hay mucho conocimiento en nuestra comunidad del gobierno local. Tenemos el lado de la comunidad y el lado del gobierno y queremos asegurarnos de que todo esto se incorpore al desarrollar opciones e ideas a los oficiales electos. Casi llegamos al año 2023. Aquí está el cronograma. Quiero comenzar con decir que estamos trabajando ahora. Hay mucho trabajo que se está haciendo en el ámbito climático y las políticas. Este trabajo lo vamos a continuar durante los próximos años, pero además la participación y la divulgación a la comunidad para esa visión, para una medida de impuestos locales y cuáles son las soluciones o las prioridades, va a empezar en 2023 y los inicios del 2024, para que todos sepan los límites del horario. Si queremos poner algo en la boleta electoral en 2024, tiene que finalizarse a finales de mayo, a más tardar. Parece que hay mucho tiempo, pero no es tanto. Este es el cronograma que nos llega a la consideración para la Junta en mayo o junio para decidir si avanzar o no. Con eso, la próxima, y ahora le voy a dar la palabra a Ross, a profundizar en cómo la participación comunitaria se va a llevar a cabo. Y esperamos su participación aquí esta noche en persona y en línea. Por su apoyo con estas cuestiones técnicas. Quiero mostrarle algunas de los modos que nos podemos involucrar en este proceso. Voy a repasar algunas de los modos en que pueden participar y que puedan hacer sus propios esfuerzos. Nuestra meta para hoy es que la gente interesada llene el formulario. Y este formulario en línea les va a permitir elegir los comités que les interesa y información básica de contacto. Yo sé que varios de ustedes ya lo han hecho, entonces muchas gracias. También tengo una hoja física para que se puedan registrar también a lo antiguo y pueden inscribirse para varios, más de un sector. Depende un poquito del tiempo que quieran dispuestos y que puedan, estén posibilitados de contribuir, pero entonces no lo estamos limitando. En términos de logística, estamos esperando que los miembros del comité puedan ir una vez al mes a las reuniones en 2023 y estamos esperando que tengamos membresía consistente porque las relaciones se desarrollan mejor yendo hacia el final del año. Y también, si son nuevos al RSPA o quieren involucrarse más allá de estos comités, también tenemos actividades regulares. Entonces, recomendamos, claro, que se registren para recibir nuestras informaciones, nuestra hoja de información y recomiendo que estén en el comité de consejos aconsejal. Es un comité que provee retroalimentación a través de actividades durante todo el año. El público puede estar ahí, proveer comentarios usando también el sitio web del RSPA. Y sin más, queremos presentar a los líderes que han sido seleccionados. Entonces vamos a empezar.
un ambientalismo de toda la vida, de Weaver, Eris Weaver, su trabajo previo, trabajó entregando periódicos, haciendo periodismo y consultancias diferentes, y trabajó en ecovivienda también. La doctora Alexa Forrester es una filósofa ambientalista en el Santa Rosa Junior College. Está en la campaña de bicicletas y está involucrada con otras organizaciones ambientalistas, incluyendo el Santa Rosa 360 Sonoma, otras organizaciones. Vive con su esposo en Santa Rosa. El Comité de Edificios. Ann Elminster es una consultante de edificios verdes, enfocada en decarbonizar las comunidades, entrenada como arquitecto, facilita equipos de diseño, hace proyectos de investigación, enseña, desarrolla programas de educación y también es activista también en cuanto al ambiente. Panama Bartolomé es el director de la Coalización para Decarbonizar, que está abogando para crear soluciones en una revolución en torno a edificios. Fue el líder de un grupo que teniendo que ver con confianza, de la gente planeando, fue director de una división de renovables y tiene mucha otra experiencia, muchos otros puestos que tienen que ver con el ambiente, medio ambiente. En el Comité de Tierra y Agua, la doctora Carol Hart es la vicedirectora de diferentes grupos, entre otras cosas, de los parques regionales. Su fondo académico tiene que ver con el uso de tierra y agua en el contexto ambientalista. Entonces, como dije antes, les invitamos a que rellenen este formulario para entrar a un comité. Lo vamos a poner en el chat después, pero también queda disponible en el sitio web de CPA, pero también pueden ver, aquí está este código y si lo apuntan ahora también les manda directamente al sitio web y yo también físicamente lo puedo hacer. Entonces, ese es lo mío. Díganme si tienen alguna pregunta sobre cualquiera de estas cosas que he mencionado y muchas gracias por su tiempo. Si tienen preguntas antes de empezar con lo próximo. ¿Preguntas? Sí. Dijo mensualmente. ¿Ha tomado decisiones sobre días, horas y ese tipo de cosas? Puede contestar. No, todavía no. Como dijo Ross, vamos a empezar estos comités en enero y vamos a estar trabajando con los líderes de los comités para que encontremos a una buena hora para ellos y para el resto de los que son parte del comité. Este calendario va a ser un poco difícil agendar, pero bueno, estamos viendo también lo que son los otros horarios de los comités de transporte y demás comités. Pregunta. Estoy curioso, ¿cuál sería el espectro de qué van a estar haciendo estos comités? Entonces, por ejemplo, el comité de edificios. Eso incluye cosas, perdón, intérprete, no escuchó, hablando de electricidad. Queremos que esto sea una situación donde se generan muchas ideas y nuestra junta directiva quiere que haya que sea amplio, las ideas sean muy amplias, entonces no lo hemos limitado mucho. Vamos a empezar las reuniones de comité hablando de las estrategias que hablamos al principio y queremos que todos los comités tengan los documentos que puedan repasar todas las estrategias, las cosas que hemos identificado, pero no queremos que eso limite, digamos, si la comunidad tiene otras ideas sobre cuáles son las prioridades, eso es lo que queremos oír, es lo que queremos que surja en este proceso. La Junta va a mirar todas esas recomendaciones y luego tendremos un plan final.
Sí tenemos algunas preguntas en línea, algunas preguntas técnicas. Sí, ¿las ciudades y los condados van a integrar estas metas en su plan general? Se enfatiza las mitigaciones, atenuantes. Perdón, me interpreté, no yo lo último. Bueno, los planes generales se actualizan regularmente, entonces depende de la jurisdicción cómo y cuándo se actualizan, pero lo que sí puedo decir es que hemos visto que las jurisdicciones recientemente actualizan y hay elementos de clima que son complicados y son parte del trabajo. Entonces, estas cosas se empiezan a ser un poco repetitivas. Planes generales van a informar el trabajo que vamos a hacer y entonces necesitamos peritos en ese sentido. La ciudad de Santa Rita ahorita yo creo que el condado y Rohnert Park también, entre otros, están en el proceso de actualizar el plan general. Y no me acuerdo si es ley estatal o qué, pero creo que todos tienen en particular un aspecto de justicia ambiental a este plan en este plan general. Y entonces, hasta si podemos, claro que lo vamos a incorporar. Y para que sepan que la ciudad de Rohnert Park, el plan general, la actualización del plan general, creo que me dijo anoche el director de Servicios de Desarrollo, que la gráfica, el plan general, incluye un aspecto de justicia ambiental y tiene un aspecto climático también, que está ahora en el sitio web de la ciudad. Entonces, en teoría, el nuevo concilio va a estar adoptando ese plan general en 2023. Y solo para añadir algo, yo estoy esperando que sí, estamos actualizando nuestro plan general, estamos empezando y entonces sería fantástico. La justicia ambiental es un requisito. El clima es importante. Ya hemos dicho que es muy importante que haya un aspecto que tiene que ver con clima. Sí, y la otra parte de esta pregunta tenía que ver con adaptaciones versus atenuantes. Y yo creo que sí, que esto es algo, o sea, es una situación donde necesitamos las dos cosas. Adaptar y atenuar. Y el trabajo alrededor de la tierra y el agua tiene mucho que ver con esta parte que tiene que ver con adaptación, resiliencia, el secuestro del carbono. La parte de atenuantes, bueno, en torno a transporte quizás, lo que son las reservas de edificios, y eso es más hacia lo atenuante, pero no creo que estamos haciendo una y no otra. La idea es encontrar las soluciones que consideren las dos cosas. Las emisiones de gases, atenuar eso, las metas de clima, ya queda claro que no vamos a llegar a emisiones cero. Necesitamos el componente de reserva, ya sea cómo vamos a hacer la gerencia de las tierras y administrarlas. Estoy viendo que Carol tiene la mano también porque quiere decir algo, pero sí, yo creo que la respuesta corta sería que necesitamos las dos cosas. Muchas gracias. Perdone, la intérprete no oye, la persona que habló allá atrás. Sí, sí, nos puede oír. Carol, hable. Sí, quiero hacer un par de comentarios. Lo que se presentó hoy en torno a la sección de agua y tierra se enfoca en atenuantes y secuestrar, pero cuando estamos hablando de todo esto, cambio climático, es mucho más que eso, porque los impactos sobre la biodiversidad, por ejemplo, en torno al cambio climático, nos podemos dirigir a ellas en torno a cómo conservamos nuestra tierra, qué tipo de gerencia vamos a hacer. Y ya hay un informe bastante completo que preparó el condado y que también el Open Space. A ver si lo puedo poner aquí en el QE, preguntas y respuestas en el chat para que puedan ver. Es un informe bastante completo sobre cómo adquirir y cuidar, administrar la tierra, las aguas en el condado de Sonoma. ¿Es posible que yo pueda poner algo en Zoom? ¿Dónde sería? ¿En la sección de preguntas y respuestas o el chat? No estoy muy segura cómo hacerle. Quizás podemos ponerlo en el sitio web del RSPA. Pero podemos, se llama
la estrategia de resiliencia de aguas y tierras y está en el sitio web, también en la división de resiliencia, ese sitio web. Pero creo que lo podremos conectar a lo que estamos haciendo aquí, pero sí, es verdad. Todo tiene que ver con adaptar y atenuar. Entonces, gracias por permitirme hacer este comentario. Gracias. Y ¿cuáles son los criterios? ¿Cómo van a escoger un comité equitativo? Bueno, yo puedo responder. Susan mostró esa diapositiva de estructura que muestra a los líderes. Van a estar entregando todo el trabajo que hacen estos comités. Entonces, vamos a estar viendo ese grupo de consejeros que puedan apoyar los comités para crear un plan de involucramiento de la comunidad para que podamos llegar a toda la comunidad y especialmente miembros que quizás no hayan estado involucrados en el pasado en estos esfuerzos. Entonces, sí, queremos que ese consejero de justicia equitativa participe, que comparta todos los comentarios que se están recibiendo para poder llegar, para el involucramiento. ¿Quieren hablar un poco sobre las reuniones que hemos tenido? Y como estas organizaciones que tienen que ver con justicia ambiental, perdón, la intérprete no pudo entender eso. Sí, agradezco mucho eso, dice el señor. Sí, tuvimos una discusión en la mesa sobre no solo quién estaría involucrado en este proceso, pero también cómo diseñamos un proceso que sea más equitativo y que le dé la bienvenida a todas las voces posibles, pero a la vez comprendiendo que hay voces que no se oyen en estas discusiones. Entonces, ¿cómo podemos amplificar algunas de esas voces? ¿Cómo podemos estar seguros? Momentos donde nos aseguramos de que estamos oyendo de la gama de la comunidad y no gente que quizás no tiene la voz fuerte porque no tiene megáfono. ¿Qué tipo de procesos necesitamos? Algo que todo el mundo en la comunidad puedan usar y que se dirija a estas preocupaciones que tenemos. Todos estos elementos. Sí, y el organigrama que vimos no era el que habíamos tenido. Tuvimos un comité para hacer esto equitativamente y habían responsabilidades. La responsabilidad era de cada comité. Y habló de cómo vamos a contratar a un consultante que pueda hablar sobre esta cuestión para cómo ser equitativos, cada comité. Hubo un miembro de la organización que hizo espacio para esto. Y te puedo hacer una pregunta relacionada a estos. En la gráfica noté que la cuestión de equidad está integrada a todos los subcomités en asociación con el comité, este otro comité gubernamental. Entiendo que este otro comité no está tan abierto como otros porque la meta es tener a gente de las agencias, pero lo que mencionaron eran los entrenamientos de justicia equitativa y talleres que pudieran llevarse a cabo con el otro comité, y yo diría que eso sería muy útil para estas personas también. En torno a toda esta cuestión de cuestiones equitativas, ¿hay algún tipo de pago, algún tipo de asistencia para gente para que puedan participar aquí? Porque obviamente a mí me pagan ir a este tipo de cosas y hay mucha gente que no puede no ir a trabajar o tienen que pagarle a alguien que cuide a los niños o no sé, tienen que viajar a otros lugares del condado. Sé que hay muchas organizaciones que están tratando de conseguir más diversidad de gente en los lugares. Entonces hay que compensar un poco a la gente por su tiempo y hay un proceso para esto. Han hablado sobre esto. Sí, puedo decir que lo hemos estado hablando en torno a cuánto dentro del presupuesto deberíamos usar para eso. Reconocemos que hay límites si no compensamos a la gente justamente por su tiempo y a la misma vez porque estamos haciendo algo tan inclusivo, tan abierto, donde literalmente cualquiera puede venir a estos comités. Pudiéramos tener a cientos de personas
en estos comités, que es posible que simplemente no tengamos fondos. Entonces, Susana ha estado tratando de ver de dónde vamos a sacar ese dinero, algunos dineros, becas, a ver cuál sería, para ver cuál sería el punto, el nexo, donde podemos facilitar que la gente participe y a la misma vez que los recursos, que el uso de estos recursos sea equitativo y justo. Bueno, hablando de eso, del lado del condado, ¿ustedes están lidiando con esta cuestión de estipendios y de cuidado de niños y participación? O sea, llevo aquí digamos, sombrero de la junta directiva. Sí, y yo he luchado muchísimo para eso y hay una mucha gente, la mayoría, estamos hablando de eso. Ahorita simplemente estamos hablando sobre qué sería apropiado. Porque yo les puedo decir que nosotros estamos empezando a lidiar con esta cuestión en torno a algo del trabajo que estamos haciendo nosotros en cuestiones de resiliencia del ambiente y cómo de dónde vamos a sacar estos fondos en torno a estas cuestiones que están surgiendo aquí. Y es difícil, sí. Todos estamos de acuerdo que en un mundo ideal vamos a encontrar cómo va a funcionar y hacia eso vamos. Sí, tenemos algunas otras preguntas en línea. Parece... La intención es, perdón, la intérprete no puede entender lo que está diciendo el que está hablando ahorita. No entendí, perdonen. Sí, yo puedo contestar esto. No hemos llegado a un mecanismo todavía, pero hay límites a lo que la autoridad del gobierno local. Entonces eso va a ser parte de la discusión. ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuántos dineros, cuántos ingresos, cuáles opciones podemos costear en dado caso? Y cómo se van a desenrollar. Estamos viendo a ver qué es lo que va a poderse aceptar, qué es lo que va a poderse hacer. Sí, y creo que es importante notar que el RCP está liderando este esfuerzo, pero también hay la oportunidad de que estas ideas y recomendaciones también vayan a las ciudades. Quizás tendrían otros papeles, como por ejemplo, Santa Rosa es una ciudad de charter, y si lo vemos en torno a todo el condado, si hay otras recomendaciones que estas ciudades podrían considerar, hay un mecanismo para hacerlo y estamos viéndolo como un sistema global que parte del condado, viendo las herramientas que podemos ofrecer y viendo cuáles son los recursos existentes. Y cómo ver cómo evolucionan las cosas, para que quede claro que este tránsito podría dirigirse de otro modo para mejores servicios. Es parte de esta discusión también. Susan, ¿puedo preguntarle si hay otras medidas de impuestos para el 2024? Puedo decirle que el impuesto de venta de la biblioteca está programada para el 2024. Es la que conozco porque estoy casado con una comisionada de la biblioteca. Yo no conozco otras medidas locales hasta este punto. La SMART, la ferrovía SMART. Estoy tratando de determinar en cuál comité puedo servir, pero sí soy experto en la participación comunitaria. ¿Tiene un comité que hace ese tipo de eventos? Ross va a querer hablar con usted. Pensamos en comités más generales. Hemos hablado de un comité de equidad. Queríamos tener los tres, pero le daríamos la bienvenida a su pericia. Vamos a contestar algunas de las preguntas en línea. La relación entre RCPA
y las oficinas administrativas del condado, la División de Resiliencia. De la división aquí, si quiere contestarla, tenemos una persona de ese departamento. Lo que puedo decir que el personal de la RCPA han sido socios increíbles. Somos una división relativamente nueva. Estamos tratando de iniciar nuestras actividades y esto lo estamos haciendo en colaboración con la RCPA. Tenemos llamadas regulares de colaboración, reuniones con el Departamento de Energía y Sostenibilidad. Hay mucha coordinación. No tengo más detalles. Tenemos proyectos relacionados. Estamos haciendo todo lo posible para colaborar, para reducir los gases de efecto invernadero. Estamos haciendo todo lo posible pensando acerca del financiamiento. Uno de los enfoques principales de la oficina es ver las operaciones de nuestro gobierno para reducir las emisiones del condado y trabajando con otros socios como parques regionales, buscando generadores solares. Esta medida tuvo un alcance mucho más amplio con oportunidades de financiamiento. Esta no es mi pregunta. Van a hacer encuestas porque eso es muy informativo. Perdón, la intérprete no escucha bien. Creo que la respuesta breve es que sí. La más larga es cuál es el tiempo cuando, si hacemos más de una encuesta durante este proceso. También hay grupos de enfoque que serían parte de una estrategia más amplia. Hay los comités que pueden hacer grupos de enfoque más enfocados, pero ese es el plan. Voy a decir que una de las cosas como miembro de RCPA que no nos interesa es una medida que no logra las metas. Y creo que hay un sentimiento general que lo que nos gustaría hacer es crear un plan para satisfacer lo que dice la ciencia que necesitamos lograr. Pero creo que hay un mensaje muy poderoso para el público.
son las presentaciones. Me siento curiosa. ¿Están pasando juntas o los comités también son responsables para ayudar a ver cuál sería el modelo de financiamiento o son más bien los proyectos? ¿Quién está determinando el modelo de financiamiento? ¿Y cómo la gente, qué serían las diferencias? Bueno, yo creo que el modelo de financiamiento, hay varias ideas que se pueden presentar y yo creo que esto podría ser una zona en que que los consejeros del gobierno van a ser los que van a tener más facilidad, porque hay muchas reglas en torno a lo que podemos y no podemos poner en la balota de elección. Vamos a tener balance en cierta jurisdicción va a haber un impuesto de ventas y eso quedaría cerca de algún límite de ellos. Entonces ahí es donde pensamos en el impacto total, vendría yo creo de ese tipo de discusión de alto nivel, pero yo creo que ahorita la gente que está presentando ideas, o sea, todo es posible hablar. Estamos pensando creo bolsas de plástico. Quizás es algo que no querramos considerar pensando en la totalidad de lo que queremos, pero creo que tenemos que hablar sobre esas cosas. Sí, en vez de esperar pasivamente que lleguen las ideas, sería mejor que haya más acción de parte de todos. Y, perdón, la intérprete no puede entender bien lo que está diciendo. La cuestión de equidad no tiene que ver con impuestos sobre las ventas. Perdón, la intérprete no puede oír bien, por alguna razón la voz está entrecortada. Es muy importante. Disculpen, la intérprete no pudo entender. Necesitan priorizarse ciertas cosas. Algunas veces soluciones que son creativas pudieran requerir algún tipo de legislación especial. Entonces, quizás si hay algún tipo de solución creativa, sería bueno hablarlas de antemano, temprano en el proceso. Y yo creo que eso podría ser, por ejemplo, algo para todos los comités que consideren en un principio. Hay una persona que ha hecho mucho trabajo en estas cuestiones legislativas y hemos hablado sobre cosas internamente, pero lo van a ver. Estamos hablando con conversaciones con nuestros representantes a nivel del Estado y posible MPC a nivel nacional sobre quizás asistencia que podría considerarse en torno a la legislación. Sí, y hay trabajo que hizo el grupo de RCPA en era una ley del legislador Dodd y eso era para ayudar a llevar a cabo estas conversaciones para que fuesen más fáciles, porque si no hubiéramos necesitado firmas para que la Junta pudiese incluirlo. Entonces sí, se sabe. Y continuando ahora con otra pregunta en línea. ¿Se necesita un voto de 2/3 de las personas para pasar este tipo de ley? Sí. ¿Y la asociación eléctrica va a estar involucrada o? Sí, esperamos que sí. Sí, podría hacer una pregunta de logística para tratar de entender. Y se aplica a estas cosas que está mencionando Carrie. Tiene que estar ya listo todo en mayo. Eso le da a cada comité 5 reuniones, una al mes. Pero, ¿qué es el plan de logística? De pedir que el público pueda sugerir cosas a lo que sería una medida que tiene que ver con fondos. O sea, todavía estoy tratando de entender eso. Primero vamos a pedir que las opiniones y luego se pide el dinero y dónde va a usarse ese dinero o qué. ¿Cuál es?
Si es como lo de la medida de D, que financió la medida M. Lo que hicimos es pedir primero las opiniones y luego las categorías amplias de dónde se va a aplicar este financiamiento con la habilidad de tener cosas específicas en categorías. Y no sé si Susan lo está mirando del mismo modo, pero parece que ese es uno de los modos más eficaces para hacer eso. Entonces, cuando vemos la amplitud de ideas que estamos viendo, podría ser un filtro que todos deciden usar para fundar las cosas que tendrían, digamos, más impacto primero. Y si ese es el lente que decidimos usar, entonces la ciencia va a decidir qué es lo que vamos a financiar. Entonces, la cosa es que al bajar la lista, pues hay menos dinero. Entonces, quizás el comité decida que vamos a poner tanto dinero en resiliencia, tanto en adaptación y otra cantidad en torno a transporte alternativo. Yo no sé lo que decida el grupo, pero creo que todo eso probablemente va a pasar al principio de 2024, con la oportunidad de tener algún tipo de cambios que se necesiten para que la gente esté cómoda cuando llegue el momento de que vote el comité, la junta directiva, perdón. ¿Quiere añadir algo, Susan? Sí, parte de la discusión de cuáles serían las prioridades comunitarias sería decidir cómo el costo para implementar dada cosa y considerarlo. ¿Qué le importa más a la gente? ¿Cómo vamos a entregar esto? ¿Cuánto va a costar? Y luego incluirlo en un orden de prioridades con un plan de costeo, financiamiento, y luego de ahí llegamos a, bueno, primero vemos el mecanismo de financiamiento y de ahí se proyecta a qué se puede llegar. Y hay que haber, o sea, hay límites. Podemos decir, bueno, lo que esté arriba de esta línea se puede financiar, pero no lo que quede debajo. Sí, dice el señor, hay otras variables que vamos a tener que considerar, como por ejemplo, cuánto tiempo, cuánto va a durar esta fuente de financiamiento, dada fuente de financiamiento, 20 años, 10 años, o que tenga que ver con cuestiones de emisiones de gases. O sea, decimos esto va a seguir en pie hasta que lleguemos a los niveles antes de antes de los 90. Todo esto tiene que ver con cómo se va a implementar. Y lo que yo estoy tratando de comunicar, y creo que Susan va a estar de acuerdo, tenemos que empezar con cómo llegamos a la meta que queremos, cómo formamos una medida guiada por esos principios. Eso ayuda mucho. Y también siento curiosidad en torno a cuestiones de logística. Esta información que ustedes van a recibir de parte de los comités, ¿cómo van a pasar a eso, a logros concretos? Bueno, no, yo no veo mucho misterio aquí. O sea, vamos a tener la información, categorizarla. Lo que yo he escuchado de miembros de mi junta es que quieren opciones, quieren información sólida, que viene de los comités, del público, de nuestras sesiones generales. Y eso es el personal que tiene que empaquetarlo, por falta de una mejor palabra, para ver cómo podemos articularlo. Antes poníamos puntos en mapas, sí, pero vamos a tener formularios, perdonen, no foros, donde la gente puede opinar y lo vamos a documentar todo. No sé, si tienen otras ideas sobre mejores maneras de hacerlo, o me gustaría oírlas. Bueno, un voto de 2/3 va a ser casi imposible si hay oposición. Entonces, ese es uno de los filtros que vamos a tener, es eso. Podemos lidiar con lo que se ha presentado o trabajado y el único modo de hacerlo es si tenemos estas conversaciones abiertamente o en sesión abierta. Va a haber oposición, algo de oposición. Bueno, no necesariamente. Ay, por favor, dice el señor. Bueno, dependiendo de los fondos, sí, va a haber oposición. Claro que sí. Tenemos que juntarnos temprano. Y ellos y los comités están saliendo a las comunidades para el involucramiento de la comunidad, ¿o quiénes? ¿Los consejeros? ¿Quién es responsable por salir a la comunidad?
sacar la palabra, para la información. Probablemente van a ser los miembros de los comités y nuestro personal en base a estos planes de involucramiento. Quizás vamos a querer formar sesiones para que se puedan oír las opiniones. Y vamos a planearlo y también probablemente vamos a hacer 2 o 3 talleres en la comunidad, en diferentes momentos del proceso, y vamos a trabajar con los consejeros y los comités para organizar esos, quizás en diferentes lugares en el condado, diferentes maneras de agendarlos para que pueda acomodarse el máximo de gente. Y, perdón, el intérprete no oye bien. Vamos a ver las oportunidades que hay de financiamiento. Tenemos que saber cuáles son las prioridades. Y también quiero decir que una de las cosas que podrías considerarse es considerar qué financiamiento existe en gobiernos locales y estatales, porque hay dinero ahorita, y ver dónde están los lapsos en torno a qué es lo que se está financiando en jurisdicciones locales, municipales, qué es lo que ya están financiando. Y esta sería una oportunidad para ver qué es lo que no se está haciendo. Y eso podría ser parte de esta discusión también. Bueno, quiero regresar a lo que estaba diciendo Mateo. Hay mucha comunicación que se está haciendo sobre cosas que se han hecho en el último año o 2. No queremos que eso no se considere. O sea, si el estudio que mencionó Carol antes, hubo involucramiento comunitario en torno a eso. El plan general para Santa Rosa, Rohnert Park, hay conocimiento y que ha salido de conversaciones en la comunidad. La gente quiere ver que sucedan cosas, pero no quieren que se les pregunte necesariamente. Pero, o sea, está lo de dar opiniones, pero lo de implementar es muy importante. Y yo quisiera, si vamos a cometer un error, o sea, sí quiero escuchar a la comunidad ahora, pero no quiero descartar lo que ha sucedido en los últimos años. Tomarlo en cuenta para que no estemos volviendo al mismo grupo preguntando sobre clima cuando ya hubo una discusión sobre cómo se está lidiando con estas cuestiones de clima. Hay mucha información que nos va a ayudar a guiar este proceso. Quiero añadir, perdón, está la cuestión de emisión cero, llegar a emisión cero en 2018. O sea, han habido planes que han tenido proyectos muy importantes, pero se han quedado ahí porque no ha habido financiamiento para movilizarlo. Y todo esto salió de reuniones con la comunidad. ¿Dónde se necesita una baqueta? ¿Dónde se necesita un paso para bicicletas, etcétera? Y tenemos muchos asociados y esta cuestión de equidad en el proceso gubernamental, o sea, ¿cómo tomamos esos planes que ya están y para que entren aquí en lo que estamos haciendo ahora? Una pregunta práctica. ¿Hay una fecha que esas listas de los comités ya van a quedar solidificados, digamos? Porque si queremos un comité estable, queremos un grupo de trabajo estable, pues ¿podemos poner una fecha límite o algo así para las solicitudes o registraciones? Bueno, yo creo que la respuesta sería no, porque aunque no sean reuniones Brown Act muy formales, todas van a ser reuniones públicas, entonces cualquiera puede venir. Y creo que por lo menos la idea de todo esto era, o sea, es quizás más difícil para llegar a un acuerdo si tenemos personajes que van cambiando en torno al proceso. Pero yo creo que podemos hablar más sobre eso si necesitamos. Va a haber notificación, sí, son reuniones públicas, pero no van con el acta Brown. Una de las cosas, volver un poco para atrás, o sea, no queremos tener que volver a ver tópicos
si pedimos que la gente acepta el trabajo del comité que sucedió de antemano y entonces empezar la conversación de ahí, de ese momento, en vez de tener que repasar cosas que ya se platicaron. Bueno, y la otra parte de todo esto es si la meta al final de este proceso es que cada comité pueda presentar una serie de recomendaciones. ¿Quiénes? ¿De dónde vienen esas recomendaciones? En un proceso inclusivo, eso sí. Y quiero decir que los que lideran estos comités van a tener que organizar bien las cosas. Entonces, les agradezco de antemano. ¿Van a haber colaboración con facilitadores de comité a comité? Sí, los líderes de todos los comités se van a estar juntando. Entonces, ese es un lugar, pero también estamos imaginando que ese comité central va a identificar si se necesita alguna otra reunión más global en algún momento, pero este comité organizador va a estar comunicando. Y estamos imaginando que al final de este proceso, antes de que la recomendación vaya con la Junta, que va a haber algún tipo de reunión general con todos los comités. Es lo que, o sea, esa es una idea. Sí, y en la Junta de RCPA es una reunión donde van a estar recibiendo informes regularmente sobre lo que está pasando y ahí también hay una oportunidad. No me está quedando claro cuál es el compromiso de tiempo aquí, porque pensé que sabía, pero luego estoy escuchando también involucramiento público y de repente no me queda claro. Que las reuniones serían hora y media para cada reunión, dependiendo de materiales o en cuestión de hablar con gente para conseguir recomendaciones. Esa parte de involucramiento comunitario, el personal del RCPA y consultantes van a querer hacer ese tipo de trabajo. No estamos esperando que todos ustedes vayan a tener que hacer ese tipo de cosas, o todos los tipos de cosas que se necesitan. Ya casi hemos terminado y es que esta pregunta de qué podemos hacer con fondos limitados, perdón, la intérprete no. ¿Algún otro comentario? Perdón, la intérprete no escucha bien, pero la pregunta tiene que ver con cómo surge en la balota, cómo se ponen estas cuestiones de financiamiento, cómo entran a la balota, o sea, ¿es un proceso público? Bueno, ese es cuando el condado, el municipio hace algún tipo de balota, hasta que se apruebe, la jurisdicción no puede ayudar en el momento que la jurisdicción lo pone en la balota, de ahí, a partir de ahí, es otra entidad que tiene que empezar a trabajarlo. Entonces hay un límite, lo empezamos a hablar, en algún momento lo vamos a empezar a hablar. Gente como nosotros dos, que hemos trabajado en ese espacio, alguien va a tener que hacer ese proceso ahí. Vamos a necesitar dinero para ponerlo en la balota y eso no es barato, porque es una medida de todo el condado. Entonces, quizás eso involucra pedirle al condado una cantidad tal, no sé. Es más barato si uno gana. Bueno, gracias a todos por su tiempo. ¿Algún último mensaje o comentario para el vicedirector? No, solo quiero darles las gracias a todos por participar. Estas preguntas nos están ayudando a pensar, bueno, cómo vamos a ser lo más inclusivos que podamos y eso en este proceso van a ver que estamos tratando de saber cómo hacer, sacar la mejor medida posible. Y si ven alguna situación donde ven esto se podría hacer mejor o hay una perspectiva que no están considerando, algo así, espero que sientan que estamos abiertos a escuchar.
2/3 para pasar estas medidas es muy difícil si no hay un propósito claro, grupo de gente que está detrás de la medida y que tiene apoyo amplio de parte de la gente. Hay como 26% de la gente en el condado que va a votar contra todo, o sea, más por hacerlo. Y entonces, cuando hay una medida que tiene que pasar con 2/3, quiere decir que todos estamos de acuerdo con ciertas cosas. Y lo que yo diría que esta reunión, yo lo que estoy sacando es que hay, bueno, gratitud, estamos emocionados y yo creo que yo estoy muy emocionada de trabajar con ustedes y les quiero dar las gracias a Tania, Susana y Ross, que han sido increíbles y estamos bien emocionados. Tenemos el compromiso, pero sin un equipo de veras también comprometido no se puede hacer. Y hay mucha frustración de parte de oficiales locales y demás. O sea, sabemos lo que se tiene que hacer, lo que queremos hacer y simplemente no tenemos el dinero y los fondos, los recursos, las fuentes. Entonces, esto podría crear trabajos, crear equidad y podría de veras representar una atenuación de estos cambios climáticos. Entonces, gracias a todos. Gracias por haber venido todos ustedes.